hay gente de YouTube. Yo soy Inventivo789 y vamos a ver la troleada de la bromita de abril, de 1 de abril, de Día de las Bromas, claro, de Minecraft en este caso. Y bueno, comencemos. Se llama Craft Mine en vez de Minecraft. Vale. Creamos un nuevo mundo. Yo pongo siempre en fácil porque para poder empezar. Luego normal, luego en difícil y luego extremo. Pero eso poco a poco. Voy acostumbrándome poco a poco. Pasito a pasito. Poco a poco. Vamos a ver. Le vamos a llamar. Al mundo le vamos a llamar Craft. ¿Cómo se llama? Craft Mine. Y le vamos a añadir troll. Porque es una troleada de una verdadera troleada. Y ya veréis. De Minecraft. Y os cuento cómo activarlo enseguida, ahora mismo. Tenéis que ir al menú de Launcher, Minecraft que compraste, Java y de ordenador, Java y Bedrock. Os vais a Minecraft Java, lo actualizáis y de momento se puede. Y a 25W24 es Craft Mine en vez de Minecraft. Le dais a en vez de Minecraft 1.21 algo así, 5 y cambiáis a Snapshot que pone Craft Mine. Y entonces por eso me pongo Craft Mine Troll. Yo lo he visto en YouTube y está troll. La verdad. Bueno, sin más, empecemos. Acércame mode. No. Vamos a probar sin comandos. Más cosas. Reviews el juego, paquetes de datos. Crear un mundo nuevo. Veréis que troleada, es Java, es Java solo que a Snapshot, la troleada. Bueno, aquí tenéis un sitio, no os asustéis, para nada tenéis un sitio que aparece una puerta permanentemente y bueno, hay un sitio como que te vas a caer, pero no te caes. Hay más puertas y por lo que estoy viendo un código con creepers, unos códigos con creepers. Pues esto es la mina, la voy a pulsar, pero antes os enseño qué hay por aquí. Tenéis que craftear minas, no ir a las minas y sacar minerales. Tenéis que vosotros sacar recursos, os bloquean así la troleada es.
Es así, o vi en YouTube, tranquilo. Os puedo asegurar que es 100% oficial. Tenéis que ir a... Tenéis que ir a la mina esta que veis ahí. Como veis, no me caí por ahí, ya que hay sitio seguro. Esa mina y os aparecerá algo. Y entonces luego tenéis que ir aquí para poder esto craftear lo que hicisteis, o sea, poner cosas que hicisteis y vais sumando puntos. Y una vez sumáis puntos, os, os van a ir dando cosas. O sea, tenéis que activar cosas en una pestaña. A ver si puedo elegir la pestaña. ¿Eh? Y veis que está bloqueado, ¿no? No os asustéis. Es una troleada. Es una broma de abril. Y aquí empezamos. Empezamos por exploración. Y tenemos que habilitar cosas. Y esto es lo primero que tenéis que habilitar. De exploración. No sé lo que pone está en inglés, no puedo traducirlo, lo siento. Y cuesta un punto de experiencia. Bueno, un punto de que hayáis sido a una creado una mina. O sea, cogéis dos objetos y creáis la mina colocándolos en una de esas minas que visteis, un montón de minas. Y bueno, esto es abrir el menú de inventario y dándole aquí en Java. En Java, pero ya Snapshot, que de momento está. Probarlo si queréis. Y vamos a empezar. Vamos a empezar crafteando una mina. En vez de yendo a una mina y pues a mina picar minerales. No, nosotros aquí tenemos que hacer de otra forma. Y lo que acabo de decir, craftear minas. Bueno, aquí me tocó diferente a los youtubers que vi. Pues dice, mine ingredients frogs, o sea, ranas. Y aquí pone que va a haber obviamente vacas. La base va a ser de roca. Va a ser una sabana de biomas. Cuando si se hace de noche, que hay otra cosa muy importante. Coger todo lo que podáis. Conseguir todo lo que podáis y iros antes de la noche, porque si no os aparece esto de rojo, en rojo, os aparece creepers, por ejemplo, en este caso. Y seguro que una troleada de creepers, un montón de creepers. Surface World, no sé qué es, y Surface Exit será la salida. Hay que buscar la salida o bueno, tenéis que buscar la salida y tenéis que entrar en ella y así poniendo los materiales después en la otra sala que os enseñé. Ponéis
ponéis los materiales todos que conseguisteis y desbloqueáis puntos de nivel de cosas. Sé que es una complicación, es un rollo mental, pero ahora lo veréis. A ver si me sale bien. Tan solo hay que ir de día a Isla y coger cosas, conseguir cosas y escapar lo más rápido posible de la noche, encontrando la salida, claro. Si la salida no está en una cueva llena de creepers en este caso, o zombies o así. Bueno, vamos a empezar a ver cómo podemos. Puedo empezar de diferentes formas. Eh, puedo empezar con el bloque de praderas. Sí, con este no. Solo los que están en negrita. O sea, los que están desbloqueados. Puedo empezar con el bloque de tierra, el huevo de ovejas, de gallinas o el bloque de roca. Yo diría empezar con el bloque de tierra. Entonces, si lo ponemos aquí y aparece una mina, vale, efectos. Van a aparecer vacas. Van a aparecer piedra. Vamos a estar en una sabana. Van a aparecer de noche creepers. Van a aparecer un mundo de no sé qué. Perdón, es que no sé inglés. Y a salida no sé qué. Van a aparecer ranas y biomas, eso sí que sé qué es. El bioma de praderas. Pero la salida está en la superficie, por lo que creo que pone. Por cierto, esta es mi camiseta de Minecraft. Bueno, voy a empezar. ¿Cómo empiezo? Uy, esto da costa, ¿eh? Pues lo que hacemos es darle clic izquierdo y le empezamos a ponernos encima y le damos clic, no sé si derecho o izquierdo, ahora por lo voy os digo. Clic izquierdo, a ver. Clic derecho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora es cuando aparece la isla. Y tenéis que hacer todo lo que os he dicho, conseguir todo lo que podáis e ir allí a... Ay, curioso. Ir a la salida, que la salida debe estar... Pensé que era esta, imposible. Esta es una mesa de crafteo automática. Como veis, aquí no podéis hacer nada, creo. Ah, bueno, sí que podéis. Mandarle a hacer
esto, pero no sé, creo que no. Está bloqueado. A ver si se puede. Tinte amarillo desbloqueado. Perfecto. Un primer paso, perfecto. Con hojas de no sé qué historia que cayó. No me preguntéis, es que fue raro. Uff, Minecraft, por Dios, Java, qué troleada nos habéis metido. Estáis viendo qué caída hay. Yo voy a conseguir, yo que sé, el bloque ese de tierra. Para empezar, ¿veis? Os pone nuevas recetas, como la de inventario. Voy a conseguir bloques porque aquí va a haber una troleada. Y de hecho ya la está viendo. De hecho, como veis, no tengo ni idea de dónde está la salida. No sé si tengo que volver al sitio donde estaba, o no sé. He conseguido el huevo de cabras. Perfecto. Y a ver si me voy por aquí en por fin esta salida a esto, porque no sé. No, chicos, chicas, tengo que buscar la salida. Esto va a ser muy cruel, porque está bien troll. Voy a matar a alguna vaca porque es que si no, no tengo comida. Si no tengo comida, me acaba muriendo el personaje. Pues nada, pues empiezo golpeando una ahí. Se me lengua la traba. Una vaca. A ver qué tal. Uy. Conservar el huevo, ¿eh? Eso es imprescindible. No podéis invocar a cabras, si no estáis perdidos. Creo que es así. Hacerme caso, ¿eh? Esto es como un tutorial. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, suscribíos, darle like y compartir con vuestros amigos y amigas. Pero de momento no me voy a ir del vídeo, porque quiero que veáis cómo se puede salir de Vale, gracias a Dios me dieron 3 de filete crudo. No sé cómo, fue a suerte, Pues vais quitando. No me digas que hay creepers. No, no hay creepers. Acabo de escuchar algo. No sé si era yo quitando un bloque sin darme cuenta o era un creeper. Menuda trollada nos han metido, ¿eh? Mirar aquí. No se puede desbloquear nada con el inventario.
Sin embargo, lo único que está ahí desbloqueado de inventario es la mano derecha, izquierda, que podéis poner algo, lo que queráis, una antorcha, pero ¿quién fabrica una antorcha con esto? Únicamente en la mesa esa, ya me di una idea. En la mesa esa que aparecéis en la salida y, y pues bueno, ya sabéis, en esa mesa automática podéis, ¿cómo se dice? Conseguir cosas. Pero ¿dónde está la salida? Esa es la pregunta. ¿Dónde está la salida? Aquí hay dos, dos salidas. Os matan o tenéis que sobrevivir y ir a la salida antes de la noche, cosa que me está pasando. Estoy escuchando una rana, buena cosa. Cosa buena porque eso significa que puedo desbloquear el huevo de rana y ir a la salida. Está por aquí. Ranita, ranita, dame el huevo. Dame el huevo de rana. No sé cómo hizo un youtuber que le dieron el huevo de rana. Bueno, es igual. Lo que quiero es ver dónde está la salida, que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Menuda troleada nos metieron. Está a punto de anochecer, pues voy a comer y lo que os digo, tranquilos, ante todo. Buscar la salida, pero ¿esto qué es? Mirar esto. 2 soles, o que a la luna y el sol. Es que es tanta troleada que me está fastidiando ya. A ver si ya pusieron el huevo a las ranas. Sí, es así de troll. Y esto no es un Gasus, ¿eh? Es que ponen un huevo de ranas en este craft mine. Por lo que veo, no. A salida no tengo ni idea de dónde está, pero van a aparecer creepers. ¿Por qué? Porque se está haciendo de noche. Uy, uy, uy. Un paso en falso y volvéis al mismo sitio. No tengo ni idea de dónde está la salida. Pensé que era allí, pero no. Van a empezar a... Van a empezar a venir creepers. Si queréis poner en los comentarios, si queréis,
¿Cómo se puede encontrar la salida? Si es fácil, si me refiero a si es fácil, si es difícil, porque menuda troleada nos metieron. Yo vi a youtubers que encontraron la salida y yo me toca bailar con la oveja negra de Minecraft. Supongo que será el mismo sitio que me acuerdo yo. Ir a fabricar la mesa de crafteo porque no hay otra salida, ¿eh? No hay otra salida, os lo aviso. A ver si soy capaz de... Que no podéis hacer nada, ni fabricar ni un pico para poder picar piedra. Así es difícil y duro. Eso lo desbloquearéis, pero más adelante, el pico de madera. Está muy difícil, ¿eh? Yo voy a ir a esa salida, o sea, a la mesa de donde crafteé y punto. A un creeper, venga, fiesta. Total que voy a acabar sin vida, ¿cómo se dice? Sin corazones y me matan en Minecraft. Y lo que os digo, la salida es rectifico, ir de nuevo a donde aparecisteis con cosas o os matan. Pero no temáis, no temáis. Lo más correcto es ir lo más rápido es ir a la salida. Que la salida es, ya me he dado cuenta, la mesa de crafteo. Digo, donde está la mesa de crafteo esta automática y crafter. Creo que es así, ¿eh? Y yo que sé, pongo esto y nada. Es que creo que encontrar una salida y bueno, voy a poner todo que sea lo que Dios quiera y voy a ver qué tal. Voy a poner todo para poner todo en la mesa de crafteo a ver para ver qué pasa. Ponerme los comentarios porque yo me estoy equivocando me parece y no deja nada. La salida, tenéis que ir a una salida, es muy troll, hasta yo estoy pasando mal, pero es así el craftmine, porque no te dejan ni craftear ni una espada para defenderte, una espada simple de madera, es así de troll. Pero comida podéis recoger matando animales. Eso es lo bueno. Que dejan la barra rápida. Iba a decir despacio. La barra rápida.
Y bueno, voy a seguir crafteando. O si no, desbloqueo esto. Exploración. Un nivel. Cuesta. Esto. Cuesta 5. Ojito, Esto cuesta 10. Que lo desbloqueé. Ahí tenéis que desbloquearlo. No. Tenéis que desbloquearlo con nivel. Tranquilos. Luego hay crafting. Que es craftear. Luego hay esto. Esto. Y bueno, esto. Combate. Creo que tenéis que empezar por aquí. Porque os dijeron algunos youtubers. Pero por crafteo no tengo ni idea. No tengo ni idea si se podrá. Voy a probarlo. Va, en vez de esto de exploración, crafteo, que es esencial. Sí, se puede. Escoger esta opción, Crafteo. Bueno, esto es una troleada, como veis. El código este. Que sea patata envenenada. Y no ponen más cosas. A ver. Yo creo que estoy seguro. Sí. Creepers no hay, porque si no... Adiós muy buenas y empezar de nuevo. Es como el Minecraft extremo. Uy, perdón. Es que ya no sé qué teclas pulso. A ver. Exploración. Necesito uno. Ay, también puedo. Perfecto. Una vez desbloqueéis un nivel, darle a coste un nivel. O sea, darle a esto, a estas cosas. No puedo. ¿Veis? Por eso... Uy, se me está apagando el ordenador. Se me está apagando el ordenador. No os preocupéis que eso ha sido mi mando. Pero está bien. Esta vez estoy usando el teclado porque es Java. Y aparte puedo subir Java. Me veo preparado. Y bueno, el juego ha dejado de funcionar. Lo dejo aquí, A ver si graba. Bueno, no graba la pantalla porque es cosas de derechos. Porque tenéis el menú, a ver, os explico. Esos sonidos son desbloqueables. Una vez mováis mucho el ratón, desbloqueáis el nivel 2 y empiezan a escuchar sonidos. Selecciona la habilidad. Empiezan a escucharse sonidos ahí aterradores. Como visteis, no podéis ni siquiera, no podéis enchufar vuestro ordenador
con la batería si tenéis un portátil, como, como es mi caso. Porque se os fastidia la grabación o la partida, quiero decir, se os fastidia la partida y empezáis de nuevo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle un fuerte like. Un like. Bueno, darme un like si queréis. Suscribíos, que vienen vídeos chulos. Que han venido muchos jefes nuevos. 2 más aún. O sea, me quedan 4 jefes que enseñar. Jefes que enseñar 4. Porque ese addon, el complemento oficial de jefes. Y, y bueno, nada más. Eh, suscribíos si os gusta este canal. Eh, comentar si queréis dónde está la salida. Si está muy lejos o si está cerca. Y qué más. Darle like. Compartir con vuestros amigos y amigas. Yo soy Inventivo789. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un tutorial más bien. Chao, chao. Voy a detener esto a ver cómo se detiene.